Buenas tardes, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Es mi deseo más ferviente que en este tiempo maravilloso que tenemos para estar en comunión con Él y poder también descansar, nos gocemos en su grande amor y su misericordia. Sabemos que su fidelidad es para siempre con sus hijos y por eso no debemos tener temor a nada de lo que pase. El Señor es fiel y permanecerá fiel. Eh, Vamos a terminar de hablar el tema que estábamos hablando de la sangre de Cristo. Eh, y dentro de lo que habíamos estado exponiendo y hablando eh, sobre la función de la sangre de Cristo como remisión de pecados, como rescate de nuestra antigua forma de vida, como comunión con Dios, santificación, que nos permite pertenecernos a la familia de Dios y el triunfo sobre el enemigo, sobre Satanás. También importante resaltar eh, el mérito de la sangre de Cristo para la protección de nuestras vidas desde el enfoque de la salvación. Quiero hacer ese breve recuento definiendo algunas cosas puntuales. Entonces, Dios solicita al pueblo de Israel que cada año celebraran la fiesta de la Pascua para recordar la noche que el ángel pasó por las casas de los israelitas con el propósito de matar los primogénitos en Egipto. El pueblo de Israel obedeció la orden de Dios de poner sangre en los dinteles y postes de las puertas para proteger de la muerte a sus primogénitos. Eso lo tenemos claro y hemos entendido hasta aquí ese pasaje de Levítico en el que nos explica claramente este gran misterio. Entonces, escuchen algo que es maravilloso, que vamos a empezar a tenerlo en cuenta. Ellos tenían que matar un cordero para tomar la sangre que los iba a proteger. Esta sangre es la que ellos colocaron en las puertas. Pero lo primero que ellos hicieron fue tomar un cordero para matarlo y sacar la sangre. Es decir, la sangre del cordero es el tipo de la sangre de Cristo. Ellos fueron salvados de la muerte por la sangre del cordero que venía sobre los primogénitos, que venía para llevarse a los primogénitos. Hoy nosotros, por Cristo y su sangre, siendo los primogénitos juntamente con Cristo, la palabra dice en Hebreos capítulo 12, verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Somos parte de esos primogénitos juntamente con Cristo, los primeros, los que somos salvos, los que hemos sido salvados por Cristo. Entonces, la salvación de nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor, el derramamiento de su sangre, el perdón de nuestros pecados, todo forma parte de toda esa salvación que Él propició para nosotros. Primero, parte de la familia de Dios, la congregación, somos la congregación de los primogénitos, por lo tanto, eh, ese carácter simbólico de lo que ocurrió allí en el pueblo de Israel en Egipto, en donde la sangre de Cristo puesta en la puerta de sus casas los libró de la muerte. Esa misma sangre que es la sangre de Cristo en nosotros hoy nos libra de la muerte eterna, porque esa sangre está en nosotros. A través de la salvación de nuestras vidas por Jesucristo, el Señor, ese derramamiento de sangre que fue para perdón de nuestros pecados, ese derramamiento de sangre que nos permite tener acceso por el nuevo pacto, por la sangre, acceso a la gloria de Dios, acceso a la familia de Dios. Entonces,
los judíos, los israelitas, presentaban sus sacrificios y el derramamiento de la sangre apaciguaba la ira de Dios, la propiciación, pero era temporal. Pero con Cristo su sangre es para expiación de nuestros pecados, para la remoción de estos, una sola vez y para siempre. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 12, dice que, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, un solo derramamiento de sangre por los pecados. Y ahí también en el capítulo 7, el verso 27, dice que no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, sino que Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, en el derramamiento de sangre, la sangre que está implícita en la salvación de nuestras vidas, porque es la que por medio de la sangre somos perdonados, el perdón de nuestros pecados, es algo maravilloso para nosotros, la salvación en nuestras vidas, que la podemos experimentar de muchas maneras a través de la sangre de Cristo. Cristo muere en la cruz, derrama su sangre, es la sangre del nuevo pacto, que Él con Dios se hace pacto entre Jesucristo y el Padre por nosotros. Y nosotros estamos en ese pacto, un pacto que es para vida eterna. Es un nuevo pacto, el pacto mejorado. El antiguo pacto solamente proveía un perdón para los pecados, pero este pacto no solamente provee perdón para nuestros pecados, sino la salvación. Y la salvación tiene que ver con unos aspectos fundamentales. Hablando en términos de protección, de la sangre de Cristo para protección, de la sangre de Cristo para liberación, esto tiene que ver con la salvación. Entonces, no podemos desligar la sangre de Cristo de nuestro proceso salvacionista. Entonces, la salvación tiene unos significados muy particulares, es algo muy hermoso, y la salvación, digamos que a nivel del griego, que es sosein, tiene unos significados muy maravillosos y tienen que ver con esto que estamos viviendo ahora en términos de salud. El significado en griego es estar sano, con buena salud, sacar de y librar de un peligro. Imagínense en eso. Y en el hebreo yasha, que es dar salida o libertad del destierro. A Jesucristo, nuestro Salvador, el que nos liberó del destierro. Entonces mire lo importante de poder entender el significado de la sangre de Cristo desde esa experiencia en nuestras vidas, en que la salvación soluciona un problema grave, porque el significado de la palabra salvación también tiene que ver desde el punto de vista, digamos que, de nuestro significado. La salvación tiene que ver con la solución a un problema grave, tiene que ver con la liberación de un peligro, salvación tiene que ver con la salida de una situación difícil, y salvación tiene que ver con la liberación del mal, librarnos del mal. Entonces, mire que la palabra salvación la hemos enfocado más en términos como religiosos, desde una perspectiva un poco limitada. La salvación desde el punto de la solución a un problema grave implica que la salvación es el resultado de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros, de nuestra decisión de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, de que nos libró de la muerte, que perdonó nuestros pecados por ese derramamiento de esa sangre. Soluciona un problema grave
en nuestra vida, y era el destierro, como el significado de la palabra yashá, que significa dar salida o libertad del destierro. Entonces, la salvación a través de la sangre de Cristo soluciona un problema grave, que es el destierro que nosotros teníamos. Nosotros fuimos desterrados de la gloria de Dios, fuimos apartados. Adán fue sacado del Edén. Nosotros fuimos sacados de la gloria de Dios, de la comunión con el Padre. Entonces, la salvación por medio de la sangre de Cristo propicia esa solución a ese problema grave, nos da esa liberación al peligro de vivir eternamente y para siempre muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, como dice la palabra. Y también nos da la salida a una situación difícil en nuestra vida, y es al estar por fuera de la bendición de Dios. Esa es una situación bastante compleja que tiene el mundo. El mundo hoy está por fuera de la bendición de Dios. Solamente nosotros, sus hijos, somos los que estamos cubiertos por esa bendición espiritual que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos provee vida y nos da guía, y muchas otras cosas más que forman parte de esa maravillosa promesa. Pero también la palabra habla de librarnos del mal. Entonces, la salvación tiene un significado muy fundamental en la definición de lo que estamos hablando de la sangre de Cristo para protección de nuestra vida. Entonces entendemos ahora que aun cuando hay citas bíblicas que refieren al carácter de la sangre de Cristo, pero no podemos dejar eso cerrado, sino que tenemos que abrirlo a ese entendimiento del Espíritu de todo lo que representa la obra redentora de Cristo. Mire, dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y él, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados por su sangre. Ahí tenemos un parámetro. Entonces, la salvación de nuestras vidas, el que nos libera del destierro eterno, lo hizo mediante el sacrificio en la cruz por el derramamiento de su sangre. Es decir, que esa sangre, que es el pacto, que es con la que se firma el pacto, esa sangre que también en la palabra habla de lo que la sangre de Cristo es en nosotros, tiene un contexto muy, muy profundo. Entonces, aquí entendemos dos cosas. La primera, entonces, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es decir, que el poder de la sangre del Cordero nos permite vencer. Es decir, que la sangre de Cristo sí tiene un poder, porque allí está manifiesto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros le hemos vencido a Satanás. Hemos solucionado nuestro problema grave de destierro. Hemos sido liberados del peligro de la muerte eterna. Es decir, todas esas circunstancias en donde Satanás tenía el dominio, tenía el poder, nosotros, por medio de la salvación, por medio de la sangre de Jesucristo, hoy nos permite tener un nuevo estilo de vida con Cristo Jesús para Dios el Padre. Nos permite también salir de la situación difícil en que nos encontrábamos en la muerte y en el pecado. Y esa sangre de Cristo, mire que la palabra en el primer libro de Juan capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que al confesar nuestros pecados ante Dios, la operación de la sangre de Cristo hace o hizo que nuestros pecados fueran perdonados.
pero no solamente el perdón de pecados, sino la limpieza de toda maldad. Mire, ese tema de la limpieza de toda maldad es un tema bien complejo, porque resulta que la maldad no tiene la característica de lo que nosotros hemos entendido como maldad. La maldad tiene una característica mucho más profunda. La maldad tiene que ver con el pensamiento de los hombres. La maldad tiene que ver con todo lo que nos separa de Dios. La maldad tiene que ver con las nuevas filosofías y los nuevos pensamientos modernos que alejan al hombre de Dios. Eh, él, la sangre de Cristo lo que hace es proteger nuestra vida. Nosotros, la sangre de Cristo en nuestras vidas, lo que ha hecho es hacer que nos libremos de todo pensamiento que nos quiere alejar del Señor. La sangre de Cristo es como esa limpieza en nuestra vida, esa vida del Espíritu que cada día hace que por medio de la vida, que es el Espíritu Santo de Dios, podamos ser limpios. Recuerde, el que no come mi sangre, el que no come mi carne, ni bebe mi sangre, el que no come mi carne, ni bebe mi sangre, dice el Señor, tendrá vida. Entonces, mi carne, relacionado como Cristo, el pan de vida que tiene que ver con la vida de Dios en nosotros, Jesucristo, la palabra viva, y su sangre ligada a nuestra genética, a nuestro ADN. Siempre les he dicho, en nosotros corre la sangre de Cristo en nuestras venas, corre la sangre de Cristo, esa sangre de Cristo que corre en nuestras venas. La palabra dice que desde nuestro interior correrán ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva en nuestro ADN, en nuestro ser, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios hoy nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios hoy nos hace más que vencedores, pero es esa vinculación perfecta que hace la sangre de Cristo para la salvación y para poder llegar a obtener todos esos elementos o todas esas cosas que nos permiten cada día disfrutar de la vida nueva en Cristo. Esto es un tema perfecto, pero entender es de las cosas más maravillosas en las que nosotros podemos cada día decirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine. ¿Por qué? Porque hoy, en estos tiempos tan difíciles, y más ahora en que estamos pasando por esta situación que es difícil para la humanidad, y yo no puedo decir que es un tema fácil, que es difícil porque esto no lo habíamos vivido, entender que estamos librando una batalla que hoy a nivel de salud necesitamos aún más estar atentos a todo lo que se está viviendo, pero que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo somos más que vencedores? ¿O cómo somos vencedores? ¿Cómo ya vencimos? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo vamos a salir de esta situación difícil? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo vamos a ser liberados del peligro? Por medio de la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero nos hace entrar a la dimensión de la salvación de nuestras vidas, esa salvación que nos acerca al Padre, esa salvación que nos libera del destierro. Ya no estamos desterrados por la sangre de Cristo, ahora estamos nuevamente en la tierra del Padre. Por la sangre de Cristo ahora hemos salido de la situación difícil de la pandemia. Por eso Satanás está vencido. Nosotros le vencimos por medio de la sangre del Cordero. Mis amados, les bendigo y espero que cada día esa sangre viviente en nosotros, que es la sangre de Cristo, esa sangre poderosa que clama más que la de Abel, dice la palabra, esa sangre victoriosa, es la que hoy nos tiene aquí luchando en términos de pararnos frente a las circunstancias,
porque por la gracia somos más que vencedores. Cuando hablo de luchando, no hablo de esa lucha, que tengamos que hacerlo con fuerzas, porque la palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, nuestra lucha es esa palabra tal vez tan particular que a veces decimos, estoy en lucha, aquí luchando, aquí batallando, pero a veces nos olvidamos de que Cristo venció y lo hizo por medio de la sangre, ese pacto que firmó por nosotros. Entonces, estemos confiados, démosle gracias al Señor por este tiempo, estemos seguros de nuestra salvación, porque no es por obra, dice el Señor, es por su gracia y por su amor. Estemos seguros de que todos nuestros problemas se solucionan porque Cristo ya tomó carta sobre el asunto. Que todos que fuimos liberados del peligro somos libres del peligro porque Cristo tomó carta sobre el asunto. Recuerde que estamos bajo la cubierta de sus alas. Es algo maravilloso. Recuerde que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del que todo lo puede. Y tú y yo habitamos bajo la sombra del Altísimo. El Altísimo es Jesucristo el Señor. Y ese sacrificio en la cruz, esa sangre poderosa, es la que hoy continúa ejerciendo ese poder, esa autoridad y ese respeto por las tinieblas hacia nosotros. Recuerde que el ángel de la muerte pasó y solo por ver la sangre allí en el lintel de la puerta pasó de largo. Es decir, que Satanás, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, al ver la sangre en nosotros, la sangre de Cristo, pasa de largo. Por eso no podemos sentir temor, no podemos estar abriendo puertas espirituales de temor, no podemos estar abriendo puertas de maldad a pensamientos equivocados, hermanos. Tenemos que abrir nuestros ojos de la fe a los pensamientos de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Por eso es hermoso conocer la palabra desde el enfoque de lo que es el hebreo también y del griego, porque a veces lo que entendemos lo entendemos por un español, un latín tal vez un poco corto, y entender la palabra desde el fundamento de su escritura es algo maravilloso. Entonces recuerde que la salvación, su significado más profundo desde el griego y del hebreo, tiene que ver con la solución a nuestros problemas, la liberación de nuestros peligros, la salida de una situación difícil, la liberación del mal. ¿Por qué? Porque fuimos liberados del destierro por el Salvador. La palabra El Salvador significa el que libera del destierro. Entonces, entendamos que Dios hoy es nuestro Padre, que ya el destierro terminó para nosotros. Hoy volvemos a la casa del Padre, como siempre les hablo. Hemos sido reconciliados y permanecemos en esa comunión con el Padre. Esa comunión nos permite vivir la vida que solo Él nos puede dar. Quiero que estemos orando en este tiempo, dándole gracias al Señor por todas las cosas y pidiéndole que su gracia y su misericordia esté sobre toda su creación. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias porque hasta aquí tu fidelidad por nosotros ha sido completa. Gracias por la provisión, gracias por la salud, gracias por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar, sabemos que nunca nos vas a dejar desamparados. Gracias porque sí, siempre tu mano poderosa va con nosotros. Tu Espíritu nos guía a toda verdad y sabemos, Señor, que para los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias porque podemos confiar en ti. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, el Señor, el autor y consumador
de todas las cosas. Gracias porque en Él fueron hechas todas las cosas. Bendecimos su nombre y le exaltamos. Te damos gracias por este tiempo. Bendigo cada familia, bendigo cada hombre, cada mujer, cada niño. Declaro sobre sus vidas la protección de Dios. Declaro sobre sus vidas la abundante bendición del Padre, el cabot de Dios, el peso del bien y del favor de Dios sobre sus vidas, y que de ahora y para siempre podemos gozar en tranquilidad, en paz, en gozo, en su justicia, todos los beneficios del reino para nuestra vida. Gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas bendiciones, estamos en contacto y que el Señor les continúe bendiciendo grandemente.